Bueno, yo soy la doctora Patricia León Ferrada, tengo 52 años, tengo 25 años de experiencia profesional y estudié en la Universidad Austral de Chile, estudié medicina en Valdivia. Soy de especialista en medicina familiar y comunitaria y también hice la especialidad en mi casa de estudio en Valdivia, en la Universidad Austral de Chile. Para ustedes es importante que yo les cuente cómo fue mi vida universitaria. Primero me fui a estudiar 500 kilómetros más lejos de mi casa y eso significó obviamente a los 17 años tener muchas experiencias de aprender a vivir sola en una ciudad en que llovía y hacía frío 12 de los 12 meses del año. Me fui a vivir con unas compañeras de curso, compartimos una casa, 5 estudiantes de medicina, y compartimos muchas penas, dolores. Esta es una carrera larga, uno comparte emociones, comparte alegrías y comparte tristeza. Entonces creo que es una carrera hermosa en ese sentido. Te vas viviendo con los pacientes a la medida que vas entrando al hospital, ¿cierto? Compartiendo con ellos y pasas a ser parte de su vida también. Y compartes con tus compañeros cosas que son de repente uno no entiende mucho en otras carreras, cuando te tienes que quedar vacaciones porque desde cuarto año en adelante ya no las tienes, te tienes que quedar a pasar Navidad porque hay un examen el día 26 o el día 27, y dentro de las experiencias universitarias yo creo que eso fue algo que nos marcó como grupo de compañeras de casa. Entre cuarto y quinto me acuerdo que hubo un paro muy largo, paro nacional de estudiantes. Entonces los exámenes se prolongaron y tuvimos que dar exámenes después de Navidad y después de Año Nuevo. Muchos de nuestros compañeros se fueron a su casa y hubo un grupo importante que decidimos quedarnos y pasar Navidad juntos. Y ese fue un momento bien complejo porque son ritos que tú los pasas con tu familia. Entonces cambias tu familia, cambias tu hogar cuando te vas lejos de tu casa. Creo que la vida universitaria es un momento que hay que disfrutar y no hay que sufrir, independiente de que uno tenga muchos exámenes. Los momentos que pasas con tus compañeros después no se olvidan. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos hasta un WhatsApp en que todos los días nos saludamos, todos los días nos celebramos los cumpleaños, y eso yo creo que es súper importante. Respecto a la vida profesional, yo partí trabajando como médico general a cargo de un departamento de salud en que hacía solamente postas de salud rural. No hacía ni consultorio, a veces apoyaba haciendo turnos en el hospital grande de la provincia de Osorno. Yo trabajaba en Río Negro, que es un pueblo chiquitito, y era el único médico del equipo. Por lo tanto, las decisiones las tenía que tomar yo. No había quien consultar, no había cómo hacerlo. En el momento en que estabas ahí tenías que utilizar todas tus herramientas que te había brindado tu universidad y también las personales para poder salir adelante. Conté con la colaboración siempre del trabajo en equipo. O sea, tuve la ventaja de que cuando formamos ese departamento de salud, llegamos al mismo tiempo 2 dentistas, esta doctora, un asistente social, y entre los 4 armamos un equipo que los casos ya no eran casos clínicos, sino que teníamos que resolver, y además tuvimos 2 años sin enfermera. Entonces muchas labores de enfermería y de matronería las hacíamos nosotros. Y aprendimos a poner vacunas, aprendimos a controlar embarazos, aprendimos a atender las puérperas. Era un lugar muy lejano, entonces hacíamos postas en bote, hacíamos postas en helicóptero, hacíamos postas a caballo. Y eso no se olvida, la gente nos abría la casa, nos abría su intimidad para poder atender en domicilio. Ustedes me preguntaron cuál era la situación más estresante en mi vida laboral. Tuve varias, no me acuerdo de una sola. Yo creo que uno, imagínense, 23 años, después que terminé mi beca hice 15 años de urgencia. Por lo tanto, en urgencia tú en el día a día, lo que llegue puede ser estresante. Pero cuando estaba recién egresada, yo creo que la situación más estresante que me tocó vivir no fue de riesgo vital, pero fue de responsabilidad. Estábamos en una posta, en una caleta,
en el sur de Chile que se llama Caleta Huillelhue, pleno invierno. Y la FACH nos había prestado un helicóptero para poder ir al equipo de salud a atender. Y nos teníamos que venir porque se había cerrado el clima, se había cerrado el cielo y venía lluvia intensa. Y había un bebé que tenía 3 meses y que le había diagnosticado ya una bronconeumonía. Y había que hospitalizarlo. Pero en el helicóptero donde estábamos, donde habíamos llegado a atender, no cabía nadie más. Entonces, no había cómo salir de ahí con los papás del bebé o con la mamá del bebé y con el bebé. Y nos teníamos que venir. Y tuvimos que, en ese tiempo no existía ni el consentimiento informado, ni todo lo que existe ahora de seguridad y calidad en la atención del paciente. No estaba reglamentado. Entonces me tocó traer al bebé de 3 meses desde la Caleta hasta el hospital en brazos, resguardando la vida de ese bebé y con la responsabilidad de que los padres se habían quedado allá. Y yo creo que eso me marcó, porque en el fondo uno tiene que asumir a veces no la responsabilidad solo de la atención clínica y de la vida, sino que ante situaciones extremas tienes que tomar otro tipo de decisiones. Los papás se venían al día siguiente y salían de allá a caballo. 25 años atrás eso era factible. Ahora es mucho menos. La conectividad y los recursos por los que cuenta la gente son distintos. La salud se hace distinta. Esa fue una de las situaciones que más me marcó. Y la otra situación que más me marcó y que yo creo que sirve como lección en la vida profesional de todos y cada uno de nosotros, es que recién egresada yo hacía turnos de pediatría en un hospital de alta complejidad. Hacía turnos de residencia, lo que significaba asumir responsabilidades como pediatra siendo médico recién egresado. Sentía yo que tenía las competencias para hacerlo, que podía, que la universidad me había dado las herramientas y los médicos que estaban ahí confiaban en mí, por lo tanto podía estar haciendo turno. Pero un día llegó un niño trasladado con un médico general, él lo traía, de una comuna más pequeña, una guaguita de 31 semanas, recién nacido, parto domiciliario. O sea, estamos hablando de un niño prematuro, que nació en su casa, que venía sin incubadora, que lo traía un médico y que ese médico además había sido compañero mío de internado. Por lo tanto se encuentra con un par que no es pediatra, que está de residente, que tiene que llevar una guagua a la UCI y que tiene que obviamente tener todos los cuidados en que un neonatólogo debió usar con ese bebé o que debió asistir a ese bebé. Esas eran situaciones de riesgo que uno tenía que enfrentar en esa época. Y yo creo que después de eso, nunca más hice turno de pediatría en ese hospital. No porque no hubiera pasado nada con esa bebé. El bebé salió adelante sin ningún problema. De hecho, estuvimos los dos toda la noche al lado del bebé porque sentíamos que era una tremenda responsabilidad. Pero de ahí en adelante decidí que cada uno tiene que tener las competencias necesarias para hacer el trabajo que hace.